La coma, lo justo y necesario. Introducción. La coma es el signo de puntuación que acumula más funciones. Además, es el más frecuente con diferencia. Por eso mismo representa un reto para el escritor. Además, se mueve entre lo obligatorio y lo opcional. Algunas comas son obligatorias. En cambio, otras es obligatorio no ponerlas. Y además, las comas opcionales son las que presentan más dificultad. Aprender a manejarlas está en tu mano, eso sí, es cuestión de proponérselo. El principal obstáculo está en una noción nefasta. A mí me enseñaron de pequeño que las comas sirven para representar pausas. Creo que nos ha pasado a muchos. Eso se convirtió en un lastre para mi uso de los signos de puntuación. Únicamente pude empezar a puntuar correctamente cuando entendí que el uso de la coma depende de reglas que hay que aprender. Ese es el único camino. En este módulo te voy a enseñar las reglas justas y necesarias para emplear la coma correctamente en la práctica diaria. Nos ponemos en marcha. Combinatoria. Es necesario conocer ciertas reglas para saber cómo se combina la coma con las letras y con los otros signos de puntuación. Algunas reglas determinan la posición. Otras te permiten saber qué signos de puntuación se pueden combinar con la coma y cuáles no. Esto es importante porque los escritores más inexpertos suelen tropezar en alguna de estas reglas. Posición. La coma se pega a la palabra anterior y se separa con un espacio de la siguiente. Ejemplo. Sí, la coma es la reina de los signos de puntuación. Ahí ves que he pegado la coma al sí y la he separado con espacio de la palabra siguiente, que es el artículo la. El ejemplo que te voy a mostrar a continuación, en cambio, es incorrecto porque he dejado la coma flotando entre las palabras. Es el mismo ejemplo. Sí, la coma es la reina de los signos de puntuación, pero ves que ahora hay un espacio a un lado y otro espacio al otro lado de la coma. Eso está mal, se tiene que pegar al sí. Y te muestro un ejemplo más que también es incorrecto, pero ahora porque la coma se arrima a la palabra de la derecha. Seguimos con el mismo ejemplo. Ves que he pegado la coma al artículo la y la he separado de sí. No, señor, tiene que volver con el sí y separarse del la. A veces la coma se combina con otro signo de puntuación. En ese caso no se deja espacio en blanco entre los signos, pero sí respecto de la palabra siguiente. De aquellos polvos vienen estos lodos. Cierro comillas, coma, repetía el pastor. Ves que los dos signos de puntuación se pegan a la palabra lodos. Las comillas se pegan a la palabra y la coma se pega a las comillas. Y todo este paquete, vamos a decir que esto forma un paquete, se separa con un espacio de la palabra que viene a continuación. Esa es la forma de hacerlo. Incompatibilidades. La coma es incompatible con estos signos. El punto y coma y los dos puntos. La razón es que sus funciones se solapan en parte. No se suelen cometer errores con esto, pero es importante mencionarlo para que quede claro todo desde el principio. Además, por lo que respecta al punto, hay dos excepciones que te explico ahora mismo. Compatibilidades. La coma sí se combina con dos tipos especiales de punto. El punto abreviativo y los puntos suspensivos. O sea, con el punto normal, no. Con el punto que es el signo de puntuación normal y corriente, con ese no. Pero con estos sí que vamos a encontrar comas. Vamos con el primero. El punto abreviativo forma parte de la abreviatura. No se puede eliminar aunque aparezca una coma a continuación. Ejemplo, como saben ustedes, la coma se puede combinar con el punto abreviativo. Y ahí ves que tenemos la abreviatura ustedes, que la cierro con punto y a continuación aparece la coma. Esta combinación está bien, es impecable. Además, lógicamente, esto es una cuestión de pura lógica, primero tiene que aparecer el punto abreviativo y después la coma, que es lo que estás viendo ahí en la diapositiva. Las combinaciones de puntos suspensivos. Combinaciones de puntos suspensivos y coma. Siguen el mismo orden. Ejemplo, Florencio, Sisebuto, Paquita. Estamos todos. Y ahí ves que hay dos secuencias en las que aparecen puntos suspensivos seguidos de coma. Florencio, puntos suspensivos, coma. Paquita, puntos suspensivos, coma. No se le podría dar la vuelta. Siempre los puntos suspensivos antes de la coma. Esto es así por norma. Es fijo, es inmutable. Además, la coma es compatible con el cierre de cualquiera de los signos dobles.
cierre de interrogación, de exclamación, paréntesis, corchetes, rayas, comillas dobles, comillas simples, ahí los tienes todos. Y el orden que seguimos es el mismo de antes. Primero aparece el signo de cierre y a continuación la coma. Insisto, este orden es fijo y no se puede alterar. De ninguna manera. La combinación de coma con cierre de interrogación o exclamación tiene consecuencias, además, para el uso de mayúsculas y minúsculas. Vamos a ver un ejemplo. Sisebuto, ¿quién lo hubiera sospechado?, escribía novela romántica. En este ejemplo, ves que escribo minúscula después de la combinación de interrogación y coma. Digo, ¿quién lo hubiera sospechado? Cierro la interrogación, aparece una coma. Normalmente, después del signo de interrogación de cierre, tendría que empezar con mayúscula, pero aquí tengo una coma y esa coma anula la mayúscula. Y lo mismo sucede cuando encadeno varias preguntas separadas por coma. Aquí tengo una sola pregunta y a continuación sigo escribiendo algo que es una afirmación. ¿Qué pasa cuando son varias preguntas las que se encadenan? Vamos a verlo. ¿Vendrá? ¿No vendrá? ¿Se quedará viendo el fútbol? Ahí ves que tengo una sucesión de 3 preguntas. Entre las 2 primeras lo que tengo es coma. ¿Vendrá? Coma. ¿No vendrá? Coma. Si no estuvieran ahí esas comas, tendría que comenzar en cada caso con mayúscula, pero ves que después de vendrá, el no está en minúscula, y eso es porque la coma cancela esa mayúscula. Vamos a ver lo que pasa si en lugar de tener comas tengo la secuencia normal y corriente, que es con signos de interrogación solamente. Es el mismo ejemplo, solo cambia la ausencia de las comas. ¿Vendrá? ¿No vendrá? ¿Se quedará viendo el fútbol? Y ahora lo que tengo son mayúsculas, porque el cierre de interrogación funciona igual que si fuera un punto a efectos de las mayúsculas y a más efectos, pero en este momento lo que comento son las mayúsculas. Las 2 formas de puntuar el ejemplo son posibles y correctas, la versión con coma que hemos visto antes y esta que tienes aquí. Lo que hay es una diferencia de matiz. La coma une, en cambio el punto separa, y el cierre de interrogación a este respecto equivale a un punto. Ese cierre es como si tuvieras ahí un punto. Te muestro también un ejemplo con paréntesis. Aunque no te lo creas, que no te lo creerás, este chuletón es apto para veganos. Y ahí tienes también la secuencia correcta. Primero cierro los paréntesis, ves, está el signo de cierre, y después, solamente después, aparece la coma. Para las comillas, rescato un ejemplo que te he mostrado antes. De aquellos polvos vienen estos lodos. Cierro comillas, coma. Repetía sentencioso el pastor. Insisto, fíjate en que la coma se coloca obligatoriamente después de las comillas de cierre. Imposible, incorrecto ponerla entre lodos y esas comillas.